Supongamos que queremos referirnos al agua, la cual ya hemos estado viendo en nuestras casas en muchas ocasiones, y vemos que el agua podemos encontrarla también en estado sólido. Sí, podemos encontrar en estado sólido en hielo, en donde la estructura molecular puede ser algo similar a lo que podamos ver en esta gráfica. Las moléculas se encuentran arregladas de manera muy cercana, hay poco espacio entre ellas, hay poca posibilidad de moverse y por lo tanto se encuentra y la vemos y la experimentamos de una manera muy rígida, muy difícil de, 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 de mover, de manejar. Eh, no es posible que la veamos fluyendo como normalmente nosotros vemos que fluyen algunos líquidos, no es posible. Y una vez que nosotros podemos aumentar la temperatura en este tipo de materiales como el agua, vemos que las moléculas cinéticamente empiezan a agarrar o a cargarse de un poco más de energía. Esa energía permite que agarren espacio entre ellas y ese espacio permita que se muevan un poquito más entre ellas. Bueno, el material sólido empieza a agarrar un poquito más de energía. Las moléculas empiezan a cargarse de una energía cinética que las hace que se muevan o se exciten unas con otras y hagan que se aparten entre sí, formando o generando un espacio mayor entre ellas, lo cual les permite moverse con mayor facilidad entre ellas. Este punto en el cual el sólido pasa al líquido se le dice punto de fusión, en el cual se están apartando entre sí y ya están cargadas de un poco más de energía. Es el momento en que las moléculas empiezan a verse como la característica líquida con la cual conocemos al agua. Y en este momento el líquido tiene una posibilidad o capacidad de moverse con mayor facilidad, de fluir, como nosotros normalmente vemos viendo un fluido moverse, y es como si conocemos el agua. Supongamos que a este líquido le ponemos más temperatura, le inyectamos más calor al sistema, vemos que se excitan todavía a más las moléculas y esa excitación causa que que se evaporen al punto en que podemos ver que el agua se va haciendo cada vez menos y menos y menos, y es porque el agua, al convertirse en vapor, sus moléculas se apartan más unas de las otras, que vemos cómo se esfuman y se mezclan en el aire. En ese punto le decimos que las moléculas pasan de un estado líquido a un estado gaseoso, y a ese punto se le llama punto de ebullición. Esos puntos son importantes y son reconocidos en muchos de los materiales en el momento en que se pasan de un estado físico a otro. Bueno, en este momento el estado gaseoso sigue siendo un material que fluye con mucha facilidad y que su grado de excitación, su energía cinética cargada es mucho mayor que en la del líquido y pueden moverse con mayor facilidad. Bueno, es importante reconocer que estos estados de la materia son muy dependientes de la cantidad de energía que contienen. Sí, y esa energía es la que les permite eh, pasar de un estado físico de la materia a otro. Cuando hablamos, por ejemplo, del plasma, que son temperaturas altísimas las que tiene, son tan altas que en sí aún las partes que contiene un átomo pueden disociarse en sus pequeños elementos y hacer que ese espacio todavía sea mayor y que genere no solamente energía de alejamiento, en el cual las partículas no solamente tienen una especie de carga térmica o cinética, sino que también las cargas juegan un papel muy importante entre el movimiento de esas moléculas y en sí el comportamiento del plasma. Bueno, dejando este tema un poquito atrás, vamos a pasar al que sigue y vamos a tratar de hablar un poquito de lo que es un fluido. Y vamos a ver qué es un fluido. Se denomina un fluido como un tipo de medio continuo formado por algunas sustancias entre cuyas moléculas hay fuerzas de atracción débil. ¿A qué nos referimos con esas fuerzas de atracción débil? Cuando nosotros nos ponemos a imaginar una molécula, cómo se constituye. Se constituye una molécula de hidrógeno una de oxígeno y dos de hidrógeno, perdón. Entonces, las cargas de hidrógeno generalmente están representadas por cargas positivas, mientras que las del oxígeno está cargada de manera negativa. Las dos forman esta molécula de H2O y en sí tienen una especie de afinidad en ciertos lados de la molécula que hacen que cierta parte de la molécula sea más afín al hidrógeno
o cierta parte del hidrógeno sea más afín a la de oxígeno, y de alguna manera se arreglen entre sí y formen esta atracción, de la cual llamamos una atracción débil. Dice, los fluidos se caracterizan por cambiar de forma, sin que existan fuerzas restitutivas tendientes a recuperar la forma original, lo cual constituye la principal diferencia con sólidos deformables. Hablando de los sólidos, y algunos mostrando una capacidad para deformarse o romperse, en el caso del líquido no muestra una resistencia a la deformación y no trata de recuperarse a una forma anterior, como en el caso, por ejemplo, que podemos ver aquí de esta esponja que tienen, dice que esponja que tiene memoria un poquito, y que la esponja, cuando tú la presionas, la impresión que deja tu mano sobre la esponja al presionarla se queda ahí por un momento y va recuperando su forma anterior lentamente, ¿sí? Sin embargo, en el agua no vemos ese efecto. El agua no tiende a recuperar su forma normal y generalmente no ejerce ninguna resistencia a esa deformación. Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles y o las paredes del recipiente. El término engloba a los líquidos y a los gases. Los gases y los líquidos pueden presentar estas fuerzas de adhesión cuando están cercanas al material que las contiene, o de cohesión cuando están entre ellas mismas unidas, tratando de formar esas fuerzas de atracciones débiles de las cuales estábamos hablando. Dice, en cambio de forma de un fluido, la posición que toman sus moléculas varía ante una fuerza aplicada sobre ellos, pues justamente fluyen. ¿Cuántos de ustedes no han tratado de contener el agua y tienen que hacer sus manos así y se dan cuenta pues que esa agua pues va a tratar de escapar de entre sus manos y sus dedos? Aquí les quería mostrar un poquito la analogía de que el fluido trata de obtener o de formar el recipiente que los contiene. Y donde encontré esta imagen bastante graciosa de este gato. Parece que es un líquido, pero bueno. Los fluidos son sustancias capaces de fluir y se adaptan a la forma de los recipientes que los contienen, como ya muchos de ustedes se lo deben imaginar. Cuando están en el equilibrio, los fluidos no pueden soportar fuerzas tangenciales o constantes. Todos los fluidos son comprensibles a cierto grado y ofrecen poca resistencia a los cambios de forma. Esta foto que les estoy mostrando aquí, espero que la puedan observar. Les estoy dejando aquí una liga para si en caso de que quieran ver lo que está haciendo este muchacho. Es bastante interesante. Él tratando de aplicar las fuerzas, o tratando de mostrar las fuerzas hidráulicas de los fluidos, hace que 4 jeringas puedan presionar con bastante facilidad una lata de aluminio. Igual hace la misma prueba el muchacho con unas nueces, y si ustedes pueden o saben, no sé, han intentado romper alguna nuez con sus propias manos, se van a dar cuenta que es bastante difícil. Bueno, en este video pueden ustedes comparar esa fuerza que ejerce la fuerza hidráulica contra nuestras manos. Y es interesante ver cómo el fluido, al no presentar ninguna resistencia a la deformación, pues toda esa fuerza que tú le aplicas a las jeringas de manera hidráulica es traspasada a través de los tubos y presiona la lata de aluminio o rompe las nueces. Bueno, véanlo por favor porque es bastante interesante. Siguiendo con la descripción de los fluidos, decíamos que los fluidos prácticamente son incomprensibles y ocupan un volumen definido y tienen superficie libre. ¿Sí? En este caso pues se ve que los fluidos ocupan el espacio que los contiene de manera muy fácil. Los gases son comprensibles, por lo que en muchas ocasiones hay que tratarlos como tales, y el gas se expansiona hasta ocupar toda la parte del recipiente que los contiene, cuando puedes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta foto que les quise presentar aquí, es de la fotografía tomada desde el espacio de un huracán, y la verdad es que ese evento meteorológico en esa foto es tan grande pues que puede ocupar todo el espacio de un país entero y cubrirlo en su totalidad. Y ese fluido es un gas, un vapor de agua que está formando un torbellino y que está girando. Entonces es un ejemplo de cómo podemos ver cómo se comporta también en el caso de este huracán, cómo se comporta el caso del gas vapor, el vapor de agua. ¿Sí? Vamos a ver algunos términos técnicos que se usan para tratar de describir cómo se estudian o de qué manera se estudian los diferentes fluidos. En este caso podemos hablar de la mecánica de fluidos, que es una rama de la mecánica aplicada y que trata de estudiar el comportamiento de los fluidos cuando están en reposo o cuando se ponen en movimiento. En este caso, esta válvula
tratan de ver qué es lo que sucede cuando cierran la válvula, qué pasa con esos fluidos dentro de la válvula y qué pasa con los fluidos cuando tú abres la válvula. En este caso tú puedes ver que las líneas que se presentan aquí pueden representar diferentes diferencias de presión, diferencias de fricción, diferencias de temperatura, no sabemos, pero en sí sabemos que la dinámica de esos fluidos puede variar dentro de esa válvula. Otra rama que estudia los fluidos es la hidráulica, y esta es la rama de la ciencia que trata el estudio y el análisis del agua u otros fluidos en movimiento. Muchos de ustedes ya saben que también las presas son muy importantes en la generación de electricidad. Bueno, este tipo de efectos o estos fenómenos son estudiados por la hidráulica. ¿Por qué? Porque estudian, por ejemplo, los comportamientos del agua cuando generan esta gran cantidad de fuerzas o de presión que pueden ser utilizadas para poder mover aspas grandísimas y al mismo tiempo pues generar electricidad que es utilizada por todos nosotros. Bueno, estos estudios generalmente son cubiertos por la hidráulica. También podemos ver otros tipos de áreas de estudio como la hidrostática, y esto sería también el estudio de los fluidos que se encuentran en estado estático o que no tienen ningún tipo de movimiento. Algunos estudios se refieren en particular a la rama que en general va incluida en la hidráulica. En esta imagen que yo les quise mostrar aquí, ustedes pueden ver diferentes formas, diferentes ángulos, diferentes tamaños, y en cierta manera lo interesante de esta foto es que en la base de cada uno de esos tubos la presión ejercida por ese líquido en realidad no depende ni de la forma, ni del tamaño, ni del ángulo que tenga el agua, depende más que nada de la altura que tiene el agua. Y esto es interesante. Y es interesante porque esas partes las son explicadas por la hidrostática normalmente. Otra rama de estudio es la hidrodinámica, y la hidrodinámica es muy importante porque se incluye a la rama de la hidráulica y está relacionada con las fuerzas que actúan cuando un fluido se encuentra en estado estático o también cuando se encuentra en movimiento. En este caso, estas figuras también representan el efecto o la relación que pueden presentar los fluidos en cuanto a esas fuerzas estresantes que ejercen cuando un material rígido pasa entre ellos y tratando de moverse. En este caso, por ejemplo, vemos el motor de un barco y vemos cómo gradualmente se refleja una intensidad de color que está o puede estar relacionado con varias cosas, ya sea la temperatura, la fricción, el estrés, no sabemos, o también en un barco, ¿sí? Cómo se puede reflejar en diferencias de color ese grado de estrés o ese grado de presión que puede generar el fluido sobre el equipo. Si no, créanlo o no, es bastante lo que se puede generar. Por eso estos estudios pueden ser importantes para saber la resistencia que estos materiales deberían generar contra esa cantidad de fuerza que puede generar el fluido. El fluido puede generar mucha fuerza sobre un material. Igual aquí en esta superficie de un bote que parece estar en un líquido, moviéndose con rapidez, y cómo el fluido puede representar también diferentes grados de velocidad en el movimiento que genera. ¿Sí? Por el momento vamos a dejar aquí el video. Espero que haya sido claro, muchachos. El siguiente video que los vamos a tomar, vamos a tratar sobre lo que es el flujo. ¿Sí? Y vamos a hablar sobre lo que representa el flujo en relación al fluido. Flujo, fluido son dos términos muy diferentes y tenemos que tratar de distinguirlos. Nos vemos la próxima clase. Gracias, muchachos.